Ese es el punto. Él dice que en esa cadena de 3 favores que él hizo, uno funcionó por su madre, por el camino de la madre, pero otros no. Y claro, hay muchos factores. Hay factores que en la cadena, por eso que estas cadenas de favores que se generan por internet, si haces esto y haces lo otro, cadena de favores, se corta porque es humano, porque es muy puntual, no tiene una idea amplia. Entonces, este niño reconoce el fracaso, pero porque la gente tiene miedo, porque la gente se acostumbra a vivir mal, la gente se acostumbra a que esto, bueno, no hay nada más para hacer. Y entonces seguimos así, yo me arreglaré como pueda. Y claro, nosotros como iglesia nos pasa lo mismo. Nosotros como iglesia, yo vengo los domingos y ya estamos, ya me acostumbré a eso. Y entonces con esto creo que me va bien y más o menos estoy bien. Pero Dios te puede llevar a más, a mucho más. Claro, pero yo ya no tengo la edad y porque la edad no tengo, no. O porque ya soy tartamudo y porque soy tartamudo no puedo. Todos sabemos ya de los personajes bíblicos de que pusieron excusas a Dios. Y nosotros de alguna manera le ponemos límite a Dios y ponemos excusas. Y tenemos que entender de que esto... Hoy humanamente el mundo es muy solidario con todas las situaciones que está habiendo, hay ayudas de alimentos, hay ayudas de todo tipo y son ayudas puntuales. De alguna manera nosotros, un oficial de policía el otro día en Estados Unidos, ¿ustedes lo vieron ese? Una madre se le había muerto el bebé, salió a la calle a los gritos, ¿no? ¿Lo vieron? El policía lo agarró un brazo, se lo puso en vuelta, no sé qué le hizo. Charlito en la cola y revivió. Son ayudas puntuales. Lo que no sabemos que va a pasar es con ese bebé. ¿Quién va a ser ese bebé? ¿Qué será de ese bebé? Otro que pasó que se incendió la casa de la madre, estaba en el primero o segundo piso y la madre no podía salir, era una llamarada, ya no podía salir. ¿Qué? Estaba con la hija y el hijo, no sé qué era, lo agarró y lo tiró. Había un hombre abajo, no es que lo tiró por tirar, ¿no? Había alguien abajo y bueno. Pero el que estaba ahí, el que estaba allí no estaba atinando a cómo agarrarlo. Vino otro que venía corriendo de atrás, se tiró y lo abarajó, ¿no? Lo agarró. Son ayudas puntuales. Yo no sé qué... En estas bendiciones que nos ocurren y cuando nacen humanamente, hay cosas que si es humano todo esto, es algo puntual, no tiene una continuidad. A lo que le quiero llevar ahora, vamos a ir viendo la historia de Moisés, para que me entiendan un poco a dónde quiero llegar. La historia, ¿recuerdan el nacimiento de Moisés? ¿Qué pasaba con el pueblo judío, el pueblo hebreo? Estaba como, bueno, todavía no estaba como esclavo, pero estaban ya próximos a ser esclavos. Estaban viviendo allí desde la época de Jacob, y estaban todos allí, bueno. Y ellos estaban viviendo allí en Egipto y claro, les iba bien, estaban cómodos. Pero estaban en Egipto, no era su tierra, ¿no? Y estaban cómodos. Pero el versículo 1.7 de Éxodo dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Imagínense, ¿no? Uno a veces ve estas bendiciones y dice, no mira a Dios en todo esto. Pero en esa época, el ser un pueblo numeroso era poder. Hoy poder es otra historia. Vamos a ver, ¿qué pueblo sería poderoso hoy en día? China. ¿Quién se le hace el loco a China? ¿Me entendés? Son unos cuantos. Entonces, el pueblo estaba viviendo y estaba haciendo y estaba creciendo y estaba progresando dentro del territorio de los egipcios. Y hasta ahí iba todo bien. Pero claro,
resulta que ya sabemos que lo que pasó, ¿no? Los egipcios al ver que ellos crecían tanto empezaron a tener miedo, pues ya vamos a hablar de eso. Pero básicamente quiero entrar primero en el nacimiento de Moisés. El nacimiento de Moisés en esta historia viene precedido de una cadena de favores. Todos ya la conocemos la historia, ¿no? Vamos a leerla algo rápido. Ustedes saben que los egipcios habían ideado un plan de exterminio a los niños, ¿sí? Querían que las parteras tenían que matar a todos los bebés varones, ¿sí? Tenían miedo de que siga creciendo el pueblo. Y bueno, les leo rápidamente versículos 2 y 1 de capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Habrá sido lo mismo si era feo? Pero por algo debe ser que está esto. Y cuando la abrió, esto ya, bueno, acá el punto es, tenían que tener escondido al niño, pero llegó un punto que no lo podían tener más. ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué hicieron? Hicieron la cesta, la calafatearon, pusieron al bebé adentro, lo largaron por el río, la hermana de la madre caminaba por el borde del río para ver qué pasaba con esa canasta, con esa cesta que llevaba al niño adentro. Claro, uno dice, son situaciones que se están viviendo, pero hay muchos puntos que vamos a ir destacando de acá, ¿no? Pero después dice que la canasta la recibe ¿quién? Justo bajaba la hija de Faraón y la canasta la recibe la hija de Faraón, ¿no? Y en el versículo 6 en adelante dice, y cuando la abrió, vio al niño y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. La mujer, que era la madre, tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, dice la palabra, en realidad lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Cuando decimos Moisés, ¿qué es lo que primero pensamos? En Argentina pensamos en el canasto, ¿sí? En Argentina el canasto del bebé, ese que es de mimbre, se le llama Moisés. Entonces lo que primero pensamos es en el canasto. Pero en realidad, Moisés, ¿quién le puso Moisés? La hija de Faraón. ¿Y por qué le puso Moisés? Porque Moisés significa que lo sacó de las aguas. Qué lindo es recordar un nombre y recordarlo por lo que es, ¿no? No por lo que no es, el canasto. Uno recordaría, sería mucho más presente y más real y más significativo que yo recuerde porque lo saqué de las aguas, ¿no? Para entender el milagro que pasó ahí, que ocurrió ahí. Pero vamos un poquito rápido a la historia. ¿Qué vemos en esta historia del nacimiento de Moisés? ¿Qué es lo que vemos? Hay una cantidad de hay una cantidad de favores que podemos decir que incluso estaban encadenados. Y en esta cadena de favores no hubo una idea de una persona humana en todo esto. Sí hubo decisiones importantes que gente que tomó en esta situación. La primera, ¿qué decisión podemos destacar como importante de esta historia? Empecemos desde el principio, ¿no? Esconder. Lo primero que tenemos que saber acá es que escondieron al niño. Claro, vos como madre evidentemente no te querés desprender de tu hijo y matarlo, que era la orden que tenían. La amenaza que había sobre las parteras incluso, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, la primera decisión es que lo salvan. La segunda decisión que toman allí es que, bueno, ya no podemos tenerlo más y está en peligro. ¿Y qué tengo que hacer? Lo tengo que entregar. Esto es como la madre que te conté. Revolvió el hijo por el balcón.
¿Qué pensó esa madre cuando tiró el hijo por el balcón? O sea, yo no sé, pero si lo tiró para que se muera. Yo creo que lo tiró y algo pasará, algún milagro llegará, algo va a ocurrir. No lo sé, pero si nos quedamos acá no morimos y ella no pudo salir. La madre murió. El tipo decía, le hacían reportaje que era héroe. No, el héroe no soy yo, decía el jugador este de fútbol americano. El héroe es la mujer, la madre. La madre entendió de que acá se moría, pero acá tenés una posibilidad de vivir. Acá tenés una posibilidad de que algo pase con tu vida. Cuando la madre de Moisés largaron al niño en el canasto, en el río, dijeron, acá hay una posibilidad de que el niño se salve. ¿Cómo? No sabemos. No tenían claro que podía pasar. Porque encima si pasaba y pasaba por el lado de Faraón, que mataba a los niños hebreos, también lo podían haber matado. Pero evidentemente cuando uno hace algo, lo tiene que hacer y lo hace con una determinada fe, con una determinada esperanza. Si no, no lo hubiera tirado al río. Pero hay decisiones que se van tomando donde yo no tengo idea de lo que va a suceder después. La historia también dice que después apareció, la bajaba justo la hija de Faraón. Qué casualidad, ¿no? Entonces nosotros en el mundo decimos que es una casualidad. Bajaba la hija de Faraón. Pero hay muchas cosas que suceden que vos decís, estos son favores que ocurren. Que esté la persona apropiada para apoyar algo. Porque cuando dijeron, este es un niño hebreo, podía haber saltado alguna de las doncellas y haber dicho, ¿qué hay que hacer con los niños hebreos? Había que matarlos, había que sacrificarlos. Pero sin embargo no había allí una de ellas que dijera hay que matar a los hebreos. Dijo, si lo criás, y si te busco una nodriza para que lo cuide y lo críe, otra casualidad más en la vida, en el nacimiento de Moisés. Y Moisés a todo esto no está enterado de nada. Y seguís en la historia, va y encima, ustedes ya saben la historia, va a parar a la madre, a los brazos de la propia madre. Y encima, ¿qué más? Le pagan para eso. Vos decís, si vos no crees en Dios después de esto, ya es el colmo. Ya sos un negado total. Entonces, lo que te quiero mostrar, primeramente uno dice, bueno, acá ocurrieron muchas cosas, muchas casualidades, muchos favores, e incluso que no están ligados unos con otros, pero son decisiones independientes que están encadenadas en una película que solo Dios lo pudo haber hecho. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, en esta cadena de favores nos demuestra una cosa primero, que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cada uno es responsable, como decía el profesor. Nosotros encontramos que el mundo acá está todo mal, pero yo tengo que hacer lo que me toca hacer. Y esperemos que tomemos la decisión de hacer lo bueno. Y entonces, claro, yo puedo decir, y como hablábamos el domingo pasado, Moisés, ¿qué era? Moisés ya de que nació ese era enchufado de Dios. ¿O no lo ven así? Claro, Moisés era el enchufado de Dios. Era el enchufe de Dios en el pueblo de Dios. Era un enchufado ahí que lo enchufó y lo favoreció de tantas, claro, pero nadie se dio cuenta de la historia en el momento que Moisés lo largaron en la cesta. Nadie sabía quién era Moisés. ¿Me van entendiendo a dónde voy yendo? ¿Quién tiene seguridad de nosotros, de cada uno, la vida de ustedes? ¿Qué seguridad tienen de lo que va a pasar el mañana pasado? ¿Cuál es el plan de sus vidas? Bueno, yo tengo un plan. Yo estoy pensando en que me voy a comprar la casa, estoy vendiendo esto, estoy vendiendo lo otro, voy a comprarme esto, voy a comprar... ¿Hasta dónde llega todo eso? Bueno, a lo mejor llega un mes,
medio año, un año. ¿Pero qué más? ¿Y qué más? Llega un punto que nadie tiene la idea clara de lo que va a ser de tu vida. Voy a estudiar, voy a hacer esto. ¿Qué va a ser de tu vida? Moisés sí era un enchufado de Dios. Esto no queda duda, como dicen acá, que vamos, Moisés era un enchufado. Y entonces, obviamente, un enchufado de Dios ya viene protegido por todo y claro, no había nada que le hiciera mal a Moisés y Moisés fue quien fue Moisés. Pero estamos hablando acá de una persona, de alguien que hubo una cadena de favores en la cual se bendijo a este bebé, a este niño que era Moisés. Pero también es interesante en esta historia del nacimiento de Moisés en Éxodo, el comienzo del libro de Éxodo, es muy interesante que también hay hay muchos que no son enchufados. Hay muchos que no son el enchufado como Moisés, que viene de parte de Dios para una misión especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, previo a este nacimiento hubo personas que fueron respetuosas de Dios, personas que confiaban en Dios, que hacían lo correcto, que adoraban a Dios y que de alguna manera ocurren cosas importantes cuando vos tomás la decisión correcta. Qué bueno es hacer lo que agrada a Dios, sin tener en cuenta cómo, cuándo, dónde voy a ser bendecido. Porque muchas veces nosotros ayudamos y pensando que vamos a ser bendecidos de alguna manera, o que va a haber un beneficio en todo esto. Si vengo a la iglesia porque va a haber un beneficio, algo voy a recibir, algo me voy a llevar. No es así. ¿Cuál era el otro principio de la película? El primer principio era, bueno, porque podemos rescatar, era de que primero tiene que cambiar uno para cambiar el mundo, para cambiar a los demás. Pero ¿cuál era el otro principio? ¿El niño y qué enseñó el niño? Ayudar. Pero, o sea que uno ayuda a cuánto. O sea que cada uno de esas personas, ¿cuánta ayuda recibe? Una. ¿Y qué tenía que hacer después? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar más que recibir. Estamos acostumbrados a recibir más, pero hay que ayudar más para recibir. O sea, yo tengo que ayudar, y esos tres tienen que seguir ayudando, pero cada uno recibe una ayuda. Pero claro, esto es la película. Pero Dios nos dijo, y le dijo a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Te bendeciré y serás de bendición. Guay que Abraham no fuera de bendición, ¿no? ¿No? Bueno, como les dije, vamos a la otra parte. Los egipcios idearon un plan de exterminio porque venía mal la cosa, ¿no? Le leemos rápido esta porción bíblica y ya con eso terminamos. Versículo 15 del libro de Éxodo 1:15 dice: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estéis asistiendo a los hebreos a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, el lecho del parto no era un lecho como los de ahora, ¿no? Las mujeres estaban en 2 piedras, sentadas sobre 2 piedras para dar la luz, ¿no? Por eso nosotros tenemos que dar gracias. Estamos viviendo en un tiempo de confort. Tenemos que dar gracias de vivir en este tiempo. Y dice, estaban en el lecho del parto, y si es un hijo, le dicen, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. ¿Qué fue esto? Una amenaza, ¿no? Una amenaza que tenían que cumplirla, porque si no... Y dice, pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Versículo 20 y 21, y me lo dejás ahí. ¿Qué dice que pasó?
Y Dios favoreció a las parteras. ¿Y qué más? Y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. En otras versiones, poderoso quiere decir numeroso. Y sucedió, ¿qué más sucedió? Que por haber las parteras temido, ¿qué sucedió? Ellas fueron prosperadas por Dios. Lo que te quiero llevar con toda esta historia, cada uno de nosotros estamos esperando los favores de Dios, estamos esperando ser favorecidos por Dios, bendecidos por Dios de una manera muy puntual. Hoy me pasa esto, mañana me pasa lo otro y puntualmente estamos solicitando cosas. Pero nosotros sería mucho más interesante y sobre todo como iglesia entender que estamos dentro de un plan de Dios. ¿El Señor empezó con cuántos? El Señor empezó con 12. Y hoy es la iglesia lo que es. En todo esto hay un plan, pero también tiene que haber una reproducción, un crecimiento. Para esto llegó un momento que el Señor, ¿qué hizo? Ya me toca ir. Ahora son ustedes los que tienen que hacer esto. Ahora son ustedes. Y ahí tuvo que salir Pedro. Tuvo que salir Pedro a empezar a predicar y a hablar. Pero es la iglesia, tenemos que asumirla. La iglesia no somos todos. El otro día estábamos hablando del estudio de adoración. ¿Qué es adorar? Parece que adorar es que Dios va a venir cuando yo canto. No, Dios no es que viene, yo tengo que ir a Dios. Yo tengo que ir a Dios. Estas mujeres, estas parteras, primero, yo rescaté algunas cosas. Estas parteras, ¿qué es lo primero que podemos destacar? Ayúdenme, a ver si ustedes también lo rescataron. ¿Qué decían? ¿Qué pasaba con las parteras? Creían en Dios. Cuando habla de temor, temían a Dios, habla de reverencia. Otras traducciones dicen reverencia. Reverenciaban a Dios. Cuando uno tiene reverencia para con Dios, es que uno honra a Dios con su vida. Uno honra a Dios por lo que es. Y cuando vos honrás a Dios, te aparta del mal. Te aparta de las malas decisiones, te aparta de los malos momentos. Estas parteras, al honrar a Dios con su decisión, fueron cuidadas y protegidas y no les pasó nada. Los egipcios podrían haber tomado represalias contra ellas y no las tomaron. Qué casualidad, ¿no? Qué suerte que tuvieron las parteras. Pero las parteras reverenciaban a Dios. Honraban a Dios. Ellas no tuvieron temor a las amenazas y vivieron por principios, y vivieron por lo que creían, y ellos creían en Dios, ellas creían en Dios, y esto no me aparta y no voy a hacer otra cosa mala, porque no es lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, voy a hacer lo contrario a lo que me dicen. ¿Cuántos de nosotros en la vida a veces nos toca tomar una decisión y no hacer lo incorrecto? Una vez mi esposa iba por la calle de Silla, iba con alguien, y pasó por el negocio chino. Cuando pasó, manoteó una flor de esas que tienen ahí, manoteó una flor y dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le dice. No puedo, si está en la calle es mío. ¿Es la rosa el tema? Es lo que está en el corazón. Cuando no vivimos por principio, no nos damos cuenta que esa persona no tiene principios cristianos y es evidente que esa persona, ¿qué va a estar sembrando en el mundo? Pero estas parteras tenían en el corazón otra cosa, tenían en el corazón a Dios y sus decisiones pasaban por Dios y por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, por bendecir a otros. Las parteras confiaban en Dios y las parteras que fueron favorecidas por Dios.
Cuando vos haces lo bueno y lo correcto, lo que agrada a Dios, Dios va a favorecerte. Pero no esperemos que nos favorezca si nosotros no hacemos lo correcto. Como decíamos nosotros, si Dios me favorece en algo, no pensemos que lo merezco. Es porque Dios está conmigo y Dios quiere algo conmigo. Tiene algún plan. Las parteras fueron favorecidas y también fueron prosperadas por Dios. Dice que su familia también fue prosperada. Su casa, dice otra versión, fue prosperada. Fueron prosperadas por lo bueno que hicieron. Las parteras sabían lo que estaban haciendo en realidad, no sabían todo lo que representaba lo que ellas hacían. Pero después de esta historia, dice que el pueblo entró en un crecimiento, dice que crecieron en número. Y ustedes ya saben, si van más a la historia, saben cómo Dios rescató al pueblo de Egipto, y encima le daban dinero para que se vayan, ¿no? Moisés, ¿quién era Moisés? ¿Quién fue Moisés, mejor dicho? El libertador del pueblo de Dios. Cuando vos te pones a pensar, ¿esas parteras sabían que entre esos niños iba a estar Moisés? Claro que no. Por eso yo tengo que... La única manera de descansar y de tener paz en mis decisiones es hacer lo correcto, aquello que agrada a Dios, para que esa decisión que yo tomo en ese camino sean tocadas por el favor de Dios, sean tocadas por el beso de Dios. Bendito Dios. Esas mujeres no sabían lo que representaba. Nadie sabía. Moisés recién nacía para que después de 30 años, no sé cuánto, bueno, más lo que fue al desierto, y ya ustedes ya saben, ¿no? 40 años, para que llegara a ser el libertador del pueblo de Dios. Imaginen todo ese proceso y toda esa cadena de cosas que iban pasando en la vida de Moisés, como pasa en la vida nuestra. Yo no sé lo que pasa en la vida de cada uno de ustedes. ¿Y cómo tengo yo garantía de que lo mío sirvió para algo? Lo único que me queda saber es que estoy haciendo lo correcto en Dios. ¿Tenemos esa certeza de que estamos haciendo lo correcto para con Dios? Terminamos. Hay muchas historias en la Biblia y que vos podés entender de que hay todavía cadenas de favores que no se pueden contar todas. Pero yo anoté algunas, la samaritana, la mujer samaritana, ¿te acordás? ¿Por qué Dios le habló justo a la mujer samaritana? Pero dice que empezó a convertirse, los samaritanos empezaron a convertir. Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? Pablo le habló a ella, era ella, y se convirtió en la zona de Asia. La Biblia no puede hablar, no, la Biblia habla de una cadena que nos lleva ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor. No nos puede hablar de todas las cadenas que hay, todas las ramificaciones. Por ejemplo, el etíope. El Señor desvió a Felipe, los aportó con el Espíritu Santo, los transportaron, los llevaron ahí para que le hable al etíope. ¿Qué pasó con el etíope? No sabemos qué pasó, pero sabemos que fue a evangelizar a Etiopía y Etiopía es cristiana básicamente. Y entonces cuando vos no entendés por qué pasan las cosas y no sabés por qué suceden las cosas, pero lo que sí es básico para nosotros y como cristianos es que Dios cuando hace algo no lo hace por algo puntual, por algo aislado, por algo que termina ahí. Dios tiene propósito con la vida de cada uno. Él hace las cosas porque tiene una continuidad. Él está pensando en el mundo. Él dice que salió a contemplar el mundo, salió a ver a todo el mundo qué pasaba y está buscando a quién besar, a quién favorecer. Pero que tienen un plan. Y lo interesante es saber si vos querés estar en el plan de Dios. Si querés estar en el propósito de Dios. Te dejo tres preguntas. ¿Querés el beso del cielo? ¿Querés ser favorecido por Dios? Vamos a la primera. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo recibir eso? Vivir creyendo en Dios. Vivir creyéndole a Dios.
Si no hay en tu corazón eso. Y vivir creyéndole a Dios es creyéndole en todo, ¿eh? Si recibo algo, tengo que dar mucho más de lo que recibo. Ya les contaremos de bendiciones de Dios y de la provisión de Dios. Segundo, ¿haciendo qué puedo recibir el beso del cielo? Que nuestras decisiones honren a Dios. Que nuestras decisiones, todo lo que nosotros decidamos en nuestra vida, honren a Dios, que agraden a Dios, que levanten el nombre de Dios. Y lo tercero, ¿qué va a suceder? Si yo recibo el beso del cielo es porque está llegando la prosperidad a mi vida, la prosperidad a mi casa, la bendición de Dios a mi casa, la protección, la provisión, la sanidad a nuestra casa. ¿Tú quieres todo esto? Yo había hecho un resumen. Dios está buscando a quien besar con su favor. El favor de Dios no llega como algo puntual o aislado. Nosotros cuando tenemos nuestros hijos los preparamos, ¿no? Y yo recordaba, y nosotros los preparamos, pero nuestros hijos quieren ser lo que quieren ser. Ellos tienen sus sueños y es lo que Dios le pone en el corazón, pero uno trata de prepararlos, pero yo no sé lo que van a hacer mi hijo. Yo quería que aprendiera la guitarra, no quiso la guitarra. Empezó con la batería y siguió con la batería y fue la batería su primer instrumento. Después terminó en la guitarra. Y después hizo el teclado. Pero uno no sabe. Yo puedo tratar de darle lo mejor, puedo tratar de darle herramientas, pero yo tengo que dejar la libertad en todo esto a Dios, de que haga lo que quiere hacer en la vida de cada uno. Y lo mejor que yo puedo darle a mis hijos es la vida de Dios y decirle, confía en Dios, hijo. Créele a Dios. Honra a Dios. Y serás bendecido. Amén, iglesia. Vamos a orar.